amados hermanos, antes de iniciar esta pequeña enseñanza, vamos a hacer la oración por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, dador de la Torah. Amén. Bien, amados hermanos, si me permite, amado ministro, compartir unas transparencias que tengo acá. Sí, señor, Pero, cuando quiera. Desde el inicio tiene los permisos. ok, gracias. Bueno, no le he presentado un saludo particularmente a ninguno de ustedes, pero sí reconozco dentro de la lista a algunos de mis hermanos. Especialmente quiero darle un abrazo muy grande a mi hermana Gloria Barbosa, que la encuentro allí. Hermanita, le mandamos un abrazo muy grande a esta familia que la quiere mucho. Bien, amados hermanos, no sé si están viendo la pantalla. Se está viendo, mi hermano. Ok, perfecto. Bien, amados hermanos, el Salmo 141 es un salmo que hace parte de un grupo de salmos que se le atribuye a nuestro amado Rey David. Ayer escuchamos al ministro Sadoc hablando del Salmo 140, de esa plegaria que hacía David porque era perseguido de sus enemigos. Pero hoy David hace una plegaria por él mismo, no por sus enemigos. Y vemos en este salmo, el 141, que es una oración a fin de ser guardado del mal. Cómo David escribe cosas tan poderosas. Primero, David, si vemos toda esa reacción que nos traducen aquí en todas estas versiones que leemos de la palabra de Dios, es un poeta. Es un poeta dirigido por el Ruach de Santidad. Es un poeta que tenía tanto amor por el Eterno, que la inspiración llegaba. Y son poderosos sus clamores, sus oraciones. Y las tomamos hoy como ejemplo, como cuerpos de oración. Pero en su profundidad y en el contexto en que se escriben, es más poderoso cada salmo. Porque lo hacía en medio de la angustia, de la persecución, del dolor, de la fatiga, de todo lo que él tuvo que pasar antes de ser el rey, porque ya era ungido, por la persecución de sus enemigos, por todas las equivocaciones que cometieron con él, señalándolo de traidor, lo culpaban de todo. Y en este salmo, que empieza diciendo, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guardia a mi boca, guarda mi boca, oh Yahweh, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me dirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra la maldad de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Señor. Por tanto, a ti, oh Yahweh, Señor, miren mis ojos, en ti he confiado. No desampare mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Este Salmo 41 tiene un título, dice un Salmo de David. Muestra a David como un hombre de conciencia sensible. Amados hermanos, recordemos que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios.
Era un hombre que también vivía pasiones, temores, miedos. Era un hombre que sufría como todos nosotros. Pero él confiaba tanto en el Eterno. Aún en las cuestiones más extremas, aun cuando subía colgaba de un hilito, nunca perdió esa sensibilidad con el Eterno. Entonces, él le pide a Dios que se ocupe de su propio pecado. Está siendo perseguido, pero aún así se cuida de que en medio de esa persecución no caiga él en pecado, a pesar de que era acosado por Saúl, acosado por sus enemigos. Él en este momentico va a orar para que no caiga en las trampas del enemigo y está orando por él mismo. Y dice que se ocupe de su propio pecado y debilidad antes de dirigirse a los impíos que luchaban contra él. Muestra que David estaba aún más preocupado por el mal dentro de sí mismo que por el mal de los demás. Amados hermanos, nosotros, antes de hacer alguna actividad en pro de los demás o en favor de los demás, debemos examinarnos a nosotros mismos para saber cómo estamos delante del Eterno. Para ver si esa oración, como lo vamos a ver más adelante cuando desglosemos este maravilloso salmo, esa oración y ese clamor sube como un incienso agradable al Eterno. El salmo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias faltas y buscar el perdón de Dios. Nos recuerda la importancia de controlar nuestra lengua, amados hermanos. Mire que en este conteo del Homer pasan cosas fascinantes. Muchos de los hermanos, algunos, no sé cuántos, están muy juiciosos observando este mandamiento. Todos los días están ahí conectados o lo hacen por su propia cuenta, pero a conciencia saben que están cumpliendo el mandamiento. ¿Y qué nos enseña el conteo del Homer? Una ascensión permanente, un cambio espiritual, una santificación, porque nosotros con conciencia o a conciencia debemos saber que lo que vamos a celebrar en la fiesta del Chavo es precisamente eso, recibir honestamente la palabra del Eterno, comprometidos con la santidad, y para eso estamos preparándonos. Cada enseñanza que nos dan a diario es un peldaño que subimos de aliyá en aliyá, de cita en cita, de enseñanza en enseñanza durante estos 49 días. Nos estamos acercando a esa fiesta fabulosa que el Eterno dijo que se le preparara en el desierto. Y nos insta a buscar la protección divina en todo momento. Este es un salmo hermosísimo y lo vamos a desglosar en 5 partes. El salmista ora para que sus devociones sean aceptadas, versículos 1 y 2, para que puedan velar que no ofenda con su lengua y para que sea preservado de la maldad. Somos a veces muy ligeros para lanzar juicios, y más cuando estamos en opresión, cuando estamos perseguidos, cuando estamos con situaciones difíciles, que tenemos muchos Goliat al frente. En vez de buscar el Eterno y, y agradarle con nuestra boca, proferimos palabras que no le agradan a Él, maldecimos con nuestra boca. Entonces, ahí es donde el salmista nos da una lección de humildad, de grandeza, que aún en medio de esas tribulaciones por las que él estaba, agradaba al Eterno con sus palabras. Por eso este salmo tiene una profundidad tremenda, porque después del Salmo 140 hasta el Salmo 145 son quejas y clamores de David. Y después de todo eso viene la alabanza, porque los demás salmos, y los podemos, cuando los estudiemos, nos vamos a dar cuenta. El tercer punto es su disposición a recibir la reprensión. Es hermoso esta parte porque muestra la humildad de David, muestra cómo David podía soportar la reprensión, pero él quería que fuera un justo, como lo vamos a ver. Se queja de los desastres y finalmente su confianza en Dios
y oración contra los enemigos, que son los dos últimos. Este salmo generalmente se atribuye a David y hay muchos estudiosos que dicen, y otros dicen otras cosas, pero en este caso eh, se le atribuye a David y se considera que fue compuesto, que fue preparado durante su persecución por parte de Saúl. Sabemos que él fue muy angustiado por Saúl. Todos conocemos la historia, esa historia de amor y de celos, de odio y de persecución que tenía Saúl, porque él sabía que había perdido su reino, pero creía que David se lo quería quitar. Sabemos que no es así. Él le incumplió al Eterno y ese fue su castigo. Algunos suponen que lo hizo en el momento en que tomó la resolución de ir a Aquis, rey de Gat. Recuerden que él se entregó a ellos y peleó al lado de los filisteos. Entonces, no sabemos si él, antes de llegar allá, pidió al Eterno de que no se contaminara cuando estuviese allá en medio de los filisteos. Y eso lo podemos ver en la primera carta de Samuel 27:1. Ustedes recuerdan esa cita que yo se la voy a compartir. Dice, David vive entre los filisteos. Sin embargo, David pensó, algún día Saúl me atrapará. Lo mejor es escapar a la tierra de los filisteos. Así Saúl dejará de buscarme en Israel y estaré fuera de su alcance. Entonces, este salmo también prepara o le pide al Eterno que lo prepare, que le dé el autocontrol, el dominio propio que a veces nosotros necesitamos para estar en medio de tantas cosas, de tanta iniquidad que por nuestros trabajos, por nuestras actividades cotidianas tenemos a veces que librar batallas y librar situaciones bien complicadas. Pero este salmo nos enseña precisamente a sabernos comportar. Generalmente se piensa que es una oración vespertina, lo vamos a ver. Recuerden que David conocía la Torá, vivía la Torá, obedecía la Torá, sabía de las oraciones matutinas y vespertinas, sabía de sacrificios, sabía de todo, porque acuérdense que los reyes, todos tenían su propia Torá, pero él la tenía en su corazón. Por eso suplicaba de una manera tan profunda, por ese amor que le tiene al Eterno. En cada salmo vemos cómo ese corazón se derrama delante del Eterno. Es el ejemplo que nosotros debemos seguir buscando siempre el rostro de nuestro Padre y dejar nuestra confianza en manos de Él y esperar como nos enseñaron anoche, con paciencia en el tiempo del Eterno, porque no es nuestro tiempo, nosotros estamos en el tiempo de Él. Y se ha utilizado como tal durante mucho tiempo al servicio de la iglesia griega, o sea, ellos la toman como un modelo. Y es en varios lugares y muy oscuros donde él pudo haber desarrollado estos salmos, en cuevas, en montañas, entre pedregales, en el desierto, en tantos lugares por los que él tuvo que pasar para esconderse, huir, solo y después acompañado. Y vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones de este salmo. Cuando decimos en el Salmo 141:1, Señor, clamo a ti, en vista de mis peligros, a la vista de las sugerencias de mis amigos, en vista de mi tentación de hacer algo incorrecto con sus consejos y con la perspectiva de la ventaja que podría parecerme. Recuerden que en el momento en que él tuvo a merced al rey Saúl, sus compañeros de lucha dijeron, ¿por qué no acaba con la vida de él que busca la suya? Y él dijo, no puedo poner la mano de mi Señor contra mi Señor, porque es el ungido de Yahweh. Era un hombre tan humilde, tan noble, tan consciente de sus actos, que era un hombre de guerra. Podía haberlo hecho, simplemente desenvaina la espada y acaba con la vida de Saúl, pero él tenía temor del Padre. Conocía sus mandamientos, no podía pervertirlos y no podía ser inicuo, porque precisamente eso es lo que hace la iniquidad. El hombre de anomía, el hombre que no tiene la ley en su corazón,
que no la obedece. David era un hombre obediente. Date prisa hacia mí para salvarme de todo este peligro. El peligro de mis enemigos, el peligro de los consejos de mis amigos. Él sabía que los amigos podían aconsejarlo, pero podía ser en contraproducción a lo que él tenía en su corazón. Él no quería, sino en ese momento pedir al Eterno que le pusiera en su corazón lo que tenía que hacer, prepararlo para no cometer errores, porque tras de que estaba bien agotado, estaba bien atribulado, bien perseguido, menesteroso, como él mismo dice, no se iba a afligir más cometiendo un error. En el Salmo 141 dice que mi oración se presente ante ti. Amados hermanos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos presentamos en un corbán mañanero, cuando oramos por nuestros hermanos en los grupos de intercesión de las diferentes que nos vamos y nos dirigimos al Padre. Esa oración que se presenta ante ti debe encajar, debe establecer una firmeza de nuestro corazón hacia el Padre. Por eso nosotros, cada vez que iniciamos una oración, exaltamos el nombre de nuestro Creador, lo alabamos con nuestras palabras. Pero antes preparamos nuestro corazón para que esté contrito y humillado, y Él que conoce nuestro corazón no lo rechaza. Así oraba David. Y así debemos orar nosotros. Entre más atribulados, entre más probados estemos, más humildes debemos estar. Porque ese es el corazón que reconoce el Padre. El salmista desea que su oración no sea como la que es débil, lánguida, que se disipe fácilmente, sino que sea como la que es firme y segura. Es lo que dice Santiago 3:10. Es poderoso ese versículo. Dice, de manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. ¿Acaso puede dar una manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Amados hermanos, cada vez que nosotros ofrezcamos una oración al Padre, tiene que ser con palabras respetuosas, con palabras dirigidas de nuestro corazón puro, de un corazón de un hombre apartado, obediente y fiel al Padre. Así como nosotros le hablamos al Padre, así le hablamos a nuestros hermanos, con esa pureza de boca. Y dice, como incienso. Vean las notas de Lucas 1:91. Lo podemos leer, amados hermanos. Lucas 1:91. Es importante entender por qué el Eterno le pone en el corazón a David que sea como un incienso, porque es que nuestras oraciones tienen que pasar del techo, tienen que subir, tienen que ser agradables delante de la presencia de nuestro amado Elohim, porque salen de un corazón santo, de un corazón apartado, de un corazón obediente. Dice en Lucas 1:9-10, de acuerdo con la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar al templo del Señor y ofrecer el incienso. Había mucha gente orando fuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. ¿Quién ofrecía el incienso? Un sacerdote. ¿Qué somos nosotros, amados hermanos? En nuestras casas somos los sacerdotes de nuestras familias. Los que con nuestras oraciones hacemos un cerco de protección alrededor de nuestro hogar. Escuchaba en estos días en una de las enseñanzas que cuando nosotros colocamos la mezuzá a la entrada de nuestras casas, estamos separando lo santo de lo profano. Y esta casa y la casa de todos mis hermanos que me escuchan es tierra santa. Ahí vive un israelita comprometido con la obediencia, fiel a la bendita Torá, que cree y tiene la fe de Jesús en su corazón
que reconoce ese sacrificio, ¿no? Entonces nosotros, amados hermanos, cuando hacemos una oración, estamos elevando incienso como aquel sacerdote, como nos lo hemos venido estudiando en todas las parachas anteriores. Ese incienso tiene que ser aroma agradable y eso solamente es una oración que sale de nuestro corazón. Que mi oración venga ante ti de la misma manera que el incienso cuando se ofrece en la oración. De manera que el ascenso del incienso sea un emblema adecuado. Y podemos ver en Apocalipsis 5:8, no lo voy a leer por el tiempo, pero si quieren tomar nota, amados hermanos, en Apocalipsis 8:3, cada mañana y cada tarde se ofrecía incienso ante el Señor sobre el altar de oro, ante el velo del santuario. Eso lo vemos en Éxodo 29:39 y Números 28:4. Amados hermanos, en estos días hablábamos nosotros de que los varones creen que la oración solamente es de las mujeres, de las siervas, de las matriarcas, de nuestras esposas. Y qué equivocados estábamos. Yo recuerdo que cuando llegué a MS Charla Internacional, yo le pedía, Padre, yo quiero servirte de alguna manera. Yo tenía ese deseo en mi corazón y alguna vez madrugué a orar y me encontré con la página, con el canal de Zoom de MS Charla Bogotá y me conecté. Y ese día entendí, sentí en mi corazón que ese era el ministerio que el Padre me tenía. Y yo les dije a mis hermanas ese día, yo no sé orar, pero aquí estoy y quiero pedirle al Padre que me dé el discernimiento de poderlo hacer. ¿Y cómo obtenemos nosotros ese balance y esa congruencia, amados hermanos? Cuando nosotros estudiamos la Torah. Cuando estudiamos la Torah, viene el discernimiento y Él mismo nos dice lo que es y lo que no es. La Torah nos enseña eso. Y empecé y ya llevo 3 años. Después invité a un amigo amado, a un hermano amado, a un siervo amado, ya era ministro. Y él aceptó ese llamado, no mío, porque yo le hice solamente una invitación. Pero qué feliz ver cómo ha ascendido en ese nivel espiritual al que el Padre nos ha llamado. Y alzando mis manos en oración, una postura natural en ese acto de oración, levantemos manos santas en cualquier lugar. Nos da vergüenza orar en público. Nos da vergüenza orar, pero cada vez que nosotros sintamos la necesidad de orar, amados hermanos, hagámoslo, hagámoslo. No necesitamos estar en una tribulación, en una situación difícil, en un hospital. No, cuando sintamos la necesidad de orar, levantemos nuestras manos, hagámoslo. Es un acto de humillación, es un acto hermoso, porque cuando alzamos las manos a los chamaim en oración, que es una postura natural en el acto de oración, como el sacrificio de la tarde, el sacrificio ofrecido en el altar en la noche, deje que mi oración sea tan aceptable como eso cuando se ofrece de manera adecuada. Recuerde que se hacían sacrificios en la mañana y se hacían sacrificios en la tarde. Ahora no hacemos sacrificios. ¿Por qué no levantar las manos en sacrificio? En la oración matutina o en la vespertina. Porque nosotros debemos orar mínimo 2 veces en el día. En la mañana, al despertar y antes de dormir. Cantamos el Shema y ponemos en práctica toda esa hermosura que nos enseña el Shema. En el Salmo 141:3 dice, pon guarda, oh Señor, delante de mi boca. Mire, amados hermanos, un hombre atribulado. Pide al Eterno que no lo deje maldecir, que su boca sea para decir cosas buenas, santas, benditas. Tenía enemigos y uno a veces, y nos ha pasado seguramente, que en cualquier momento se nos sale el control, el dominio propio y se nos atraviesa un carro o algo y de pronto no decimos lo que conviene. Aquí David, el salmista, nos enseña que nosotros podemos controlar nuestra lengua. Para que no pueda decir nada precipitadamente, a veces somos laxos y lanzamos al aire palabras y vociferamos. Amados hermanos, eso no es agradable.
Eso no le agrada al Eterno. Desaconsejado incorrectamente. Entonces, cuando miramos el Salmo 39:1, si ustedes quieren tomar nota, amados hermanos, pueden hacerlo para que después confronten esto. En el Salmo 39:1 dice, seré cuidadoso con lo que haga, cuidaré mis palabras, mantendré mi boca cerrada cuando esté rodeado de perversos. Esta situación que vemos en el Salmo 141 la está viviendo David en muchas situaciones, y en medio de esta situación también está rodeado de perversos. La oración aquí es que Dios lo protegería de la tentación de decir algo malo. ¿Será que nosotros podemos llegar a esa rectitud de no maldecir, aún estando en situaciones extremas como las que estaba David, rodeado de perversos, de gente inicua, que no tenían ningún temor del Padre? A esto parece haber impulsado por las circunstancias del caso y por el consejo de quienes estaban con él. Entonces, en el Salmo 11:1, que lo podemos leer rápidamente, también encontramos una enseñanza sobre esto, porque los amigos le pueden aconsejar a uno, no, usted en ese momento, usted tenía mucho odio, mucha rabia, y eso se le perdona. No, amados hermanos, ahí es donde Él prueba nuestros corazones. Dice, me refugio en el Señor. Entonces no entiendo cómo pueden decirme que huya y me esconda saltando la montaña como a pequeño. ¿En quién tenía puesta la confianza David? En el Eterno. Y ahí estaba poniéndose a prueba su boca. Mire que esa lengüita que nosotros tenemos es difícil de dominar. Y en situaciones extremas es casi incontrolable. Mantenga la puerta de mis labios, para que mis labios o mi boca no se abran, excepto cuando sea correcto y correcto, cuando haya que decir algo bueno y verdadero. Mira, amados hermanos, nosotros somos muy laxos en descalificar. Y antiguamente en el campamento que estábamos, a pesar de que decíamos estar en buenos pasos, maltratábamos a nuestros hijos y a nuestras esposas con palabras. No sembramos palabra viva, incluso con los amigos, con los compañeros. Éramos muy dados a maldecir. Nada puede ser más apropiado que esta oración. Nada más deseable que Dios nos impida decir lo que no debemos decir. Y él estaba pidiéndole precisamente al Padre, ayúdeme a no decirlo. Estaba clamando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener esa inclinación a decir las cosas. Pero si vivimos en el Rúa, sabemos que ese Yeserara lo tenemos bajo control. Amados hermanos, esta oración nos enseña poderosamente cómo nosotros podemos comportarnos delante de una situación muy difícil. En el Salmo 141:4 dice, no inclinen mi corazón a ninguna cosa mala. Mire, ahí es donde se prueba que nosotros no podemos pervertir nuestra alma, así estemos en la situación que estemos. La expresión inclinación no está diseñada para significar que Dios ejerce una influencia positiva en llevar al corazón a lo que está mal. Él no nos da a nosotros ese paso. Él no nos invita a cometer pecado ni a la tentación. Él no pone tentación. No me coloques en circunstancias donde pueda ser tentado. No me dejes solo. No permitas que me influya de manera indebida, por lo que me desviaré. La expresión es similar a la oración del Señor. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro. ¿No? Es una manera de pedirle, Padre, ayúdame, no me deje caer en tentación. Mira, amados hermanos, cuando empezamos a usar el tzitzit, que lo ponemos a la altura de la cintura, ¿qué nos cubre? La parte más tentadora del hombre, y no necesita muchas explicaciones. Es ahí donde nosotros podemos tener las mayores bajezas en nuestros ojos, porque todo eso conduce a nuestra mente. La expresión es similar a la de la oración, Señor, no me dejes caer en tentación. La alusión del salmista aquí se ha explicado en la introducción del Salmo. En Romanos 12:2, miremos lo que dice Romanos 12:2.
que es tan controversial porque Romanos 12 la han tomado como caballito de batalla en muchas cosas y a veces se interpreta mal la palabra del Eterno porque no podemos nosotros a veces decir lo que creemos y no lo que corresponde. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. ¿Dónde estaba él? En una situación tan difícil, pero le estaba pidiendo al Eterno que no lo dejara contaminarse, porque él podía haber hecho treguas, podía haber hecho lo que fuera y lo hizo con los filisteos, pero no comió con los filisteos, no pervirtió la palabra de Dios con los filisteos, hizo alianzas que no lo contaminaron. ¿Qué hizo Daniel? No comió de lo servido por el rey. Nosotros debemos tener eso, ese dominio propio. Practicar trabajos malvados con personas que trabajan iniquidad. Amados hermanos, ese es el famoso yugo desigual. Nosotros no podemos estar en yugo desigual. Mire lo que dice la segunda carta de Corintios 6:14. Dice, ustedes no son iguales a los que no tienen la fe en Yeshua. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo pueden estar la luz junto con la oscuridad? Esto es lo que puede haber, es que puede haber un pacto entre Yeshua y Hasatán. ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Yeshua? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. Y nosotros somos el templo de Dios viviente. Viviré y caminaré con ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. La tercera, la tercera carta de Juan es hermosa, es tal vez la más cortica, pero es muy diciente. Mire lo que dice 1:11. Estimado hermano, no siga los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo nunca ha conocido a Dios. Y en ese mismo salmo, y no me dejes comer de sus delicias, no me dejes tentar por ninguna perspectiva de participar en su modo de vida, en los lujos y comodidades que disfrutan, hacer algo malo o muy malo, que ninguna perspectiva o deseo de esto supere mi mejor juicio o los dictados de mi conciencia. Mira, amados hermanos, nosotros podemos engañar a todo el mundo, menos a Dios y a nuestra conciencia. Si nosotros sabemos que eso está malo, no lo hagamos, porque nuestra conciencia es el filtro que inmediatamente nos pellizca el espíritu. O mis principios establecidos de los que es correcto. Mire lo que dice Hechos 15:20. Hechos 15:20 nos enseña, dice, en vez de eso, escribámosle que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre. Vamos, hermanos, la palabra del Eterno es clara y nosotros, como hijos de Elohim, como pueblo de Israel, recuperados por la sangre del Masías, tenemos que entender eso. Nosotros caminamos en una línea muy recta. Pero cuando vienen las tentaciones, nosotros tenemos que pedirle al Eterno que nos guarde, para no irnos ni a la izquierda ni a la derecha. Deje que el justo me hiera. Esta parte es muy interesante. La palabra justo se emplea evidentemente en el sentido habitual del término. Se refiere a aquellos que aman y sirven a Elohim, a Dios. Entonces, ¿qué prefiero yo? Que me llame la atención un hermano mío que vive en el mismo espíritu, que obedece la Torá, a que un impío me trate mal. Yo prefiero que me regañe mi pastor, que me llame la atención, que me corrija, porque para mí será algo agradable porque me ama y lo que me va a decir es por mi bien. Que los justos me castiguen con misericordia y me instruyan, pero que el aceite de los impíos no me deja, porque a veces nos pueden confundir y nos pueden decir, no, no pasó nada, pero por detrás viene la estocada.
y quedamos comprometidos. Cuando el mal se disfraza de bien, nos engaña. El aceite de los impíos puede significar aquí sus suaves discursos halagadores. Y el salmista insinúa que preferiría subir la reprensión hiriente de los justos que la palabrería untuosa del adulador. Podemos consultar, por tiempo no lo leo, Proverbios 11, 23, 12. El Salmo 141, 6 es de lo más difícil de entender, porque habla que cuando sus jueces sean derribados en lugares pedregosos, ¿quiénes eran los jueces? Los jueces, sabemos quiénes fueron los jueces y lo que hicieron. Pero en este caso, el juez es el que está actuando de manera equivocada en favor de uno y en perjuicio del otro. Y mire lo que dice Lucas, eh, lo que dice Lucas 18, 2:8. Es impresionante cómo el Eterno nos lleva y nos trae por la bendita palabra. Y dice Lucas 18, 2:8, dice la palabra del Eterno. Les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensan los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. ¿Quién es un juez? El que imparte justicia. Y finalmente dice, oirán mis palabras porque son dulces. Algunos piensan que aquí hay una alusión al trato generoso de David con Saúl. Acuérdense que él lo perdonó varias veces, en la cueva de Engadi y luego en la colina de Hachila. En este versículo que podría traducirse, sus jueces han sido despedidos en los pedregales y han oído mis palabras que eran dulces. En este caso podría haber sido ese juez, el mismo Saúl, porque lo estaba juzgando mal. Pero él, sin embargo, tuvo palabras de consideración y misericordia con, con Saúl. El Salmo 141, 7 también es difícil de entender. Pero ¿qué hace aquí David como cuando se ara y se parte la tierra? Nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. ¿Cuántos israelitas habían sucumbido ante las invasiones de Babilonia y de Asiria y en la esclavitud de Egipto? Él no quería eso para él y sus compañeros. Él no quería llegar a derrotado y que sus huesos fueran esparcidos. Él no quería eso. Entonces hace una oración protectora. David y sus compañeros de sufrimiento se sienten aniquilados y ya se consideran muertos y enterrados. Por eso, pero está siempre presente, expectante, un Señor que se llama Yahweh, nuestro Elohim, que es el refugio. Entonces la oración pide vida y le dice, no expongas mi vida. Entonces se trata de la seguridad. La caída merecida de los impíos pide que los impíos caigan y una segura liberación de la aflicción. Amados hermanos, el tiempo apremia y nosotros debemos entender que este salmo, y ya para finalizar, dice en el 141:10, que los malvados caigan en sus propias redes. Las maquinaciones del enemigo, las redes que nos ponen, las trampas que nos ponen. De eso pedía David protección, porque nosotros no sabemos que están urdiendo a nuestras espaldas, pero el Eterno sí conoce todo. Y él pedía para que esas redes no lo atraparan. Este es generalmente el caso. Los que ponen lazos a otros caen en ellos mismos. Entonces, cuando alguien pone una trampa, y eso se ve en la cacería, se le olvida dónde puso el trampero y después pasa alguien de su familia o él mismo y el disparo le llega a él. Mira el daño, atrapa el daño. El que quiere hacer daño es atrapado por el daño. La oración continua, el salmista acepta la hostilidad de los impíos y responder. Su espíritu humilde y resuelto va más allá, aceptando los reproches de personas que debían haber sido comprensibles. Él expresa un contraste. Parecería que el justo lo reprocha posiblemente por su reacción silenciosa.
Claro, oiga, David, pero ¿qué le pasa a usted? Mire todo lo que le ha hecho, por qué no actúa? No, él no lo hizo. Ya para finalizar, amados hermanos, ¿cómo aplicamos este salmo a nuestras vidas? Y aquí yo tengo una pequeña lectura. La verdad práctica que se ilustra en esta visión del salmo sería que no debemos decir ni hacer nada que esté mal, aunque las buenas personas, nuestros amigos, lo aconsejen. Aunque debería someternos a sus reproches si no lo hacemos, aunque para hacerlo sería seguido por grandes ventajas personales, y aunque no lo hiciéramos, nos dejaría aún en peligro, un peligro del cual el curso aconsejado nos habría liberado. Es mejor actuar de manera noble, honorable y de alta mentalidad y dejar el resultado con Dios, aún confiando en Él. Cuidar nuestro vocabulario es una de las premisas de este salmo. Nos enseña que debemos pedir a Dios la fuerza de voluntad para refrenar nuestra lengua. Además de eso, hace hincapié a la necesidad de reclamar al Padre constantemente. La palabra nos enseña repetidamente y nos rectifica con este escrito que solo hay un camino que nos conduce al éxito espiritual y está centrado en ir al Padre a través de la oración, pidiéndole en todo momento aquello que necesitamos y agradeciéndole por todo lo que ha permitido en nuestra vida. Podemos encontrar en la oración un consuelo que fácilmente podemos reforzar con la lectura de la palabra, lo cual incrementa nuestra fe. Está escrito, la fe viene por el oír y la palabra, por oír la palabra de Dios. Y finalmente, este salmo nos enseña a no pensar en la oración como algo sencillo, sino un valor más profundo del que podemos presenciar a simple vista. No podemos hablar palabras lisonjeras sin sentido delante de nuestro Padre. Eso no tiene éxito. Al contrario, centrémoslo en verla como una forma de contactar a Dios y comprender más de su voluntad, como algo que debe complementarse con el conocimiento de su palabra. Amados hermanos, gracias por el tiempo que el Eterno nos ha permitido y con esta última reflexión termino, mis amados hermanos, y quisiera antes de despedirnos, pedirle a mi hermano Chopin que haga una oración para que sigamos nosotros en este crecimiento al que el Padre nos ha traído, a este ascenso espiritual, a que todos hemos llegado con el entendimiento divino de la palabra. Que sigamos separando lo sagrado de lo profano y que sigamos en esa ascensión hacia Chabón. Amado hermano, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a MS Chalón Internacional, en la que nosotros hemos sido muy bendecidos con la enseñanza y con el progreso que cada uno hemos tenido a través de las enseñanzas de la bendita palabra del Eterno. Bendito y poderoso Rey, amo del universo, gracias Padre por regalarnos, ungirnos, nutrirnos con tu palabra, con el discernimiento, Padre, que le has dado a tu siervo para que nutra a otros corazones, para que transmita tu palabra, para que nos enseñe, Padre, a cómo usar tu palabra, cómo aplicarla en nuestras vidas, sobre todo, como lo mencionaba, Padre, para identificar lo santo de lo común, de lo que nos has permitido en 6 días, pero lo que nos has enseñado también a hacer y a entender en ese bendito día del Shabbat, y también en tus fiestas y también en tus momentos santos y sagrados. Poderoso Rey, que las personas que recibimos y que recibirán esta enseñanza, Padre poderoso, sean nutridas y ungidas con tu Ruach HaKodesh para que siga tu palabra trascendiendo en las vidas de tu pueblo, de Israel, y que los que están perdidos, que las ovejas perdidas de la casa de Israel también lleguen y se nutran con esa maravillosa enseñanza y con este maravilloso ejemplo, Padre, de usar tu palabra, de nutrirse con lo importante para el hombre. Bendito poderoso, te pedimos que
esta palabra permanezca en nuestro corazón y en la mente para seguir caminando en tu Torah y seguir caminando en tus mandamientos como a ti te place, bendito Rey. Poder amarte como tú lo has determinado, Rey santo y poderoso. Te lo pedimos, oramos y te agradecemos, Rey, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén y amén.